Volvemos al segmento Su cita con la ley o una cita con la ley, como ustedes quieran llamarle. Nosotros vamos a tratar diferentes tipos de temas, desde los más cotidianos hasta los más complejos, para que podamos conocer las leyes de nuestro país, conocer cómo nos afectan y cómo nosotros nos involucramos en todo el proceso legal de Nicaragua. Así que quiero darle la bienvenida nuevamente al diputado Carlos Emilio López, que nos acompaña. Él es secretario del Grupo Institucional de Promoción de Equidad de Género de la Asamblea Nacional. Diputado. Buenos días, Ricardo. Bienvenido de vuelta. Usted Contentos, alegres. Estuvo muy ocupado con su... Era doctorado, ¿no? Así es. No, me imagino que eso era 24 horas al día que lo tomaba. Absorbido totalmente en los Y estudios. está bien, así que viene más preparado todavía. Pues, afinado. Entonces, diputado, el tema que queremos abordar hoy es muy importante y creo que todos deberíamos de ponerle mucha atención porque tiene que ver con los regímenes penitenciarios. O sea, ¿qué implica para un nicaragüense estar privado de libertad, ir a la cárcel? ¿Qué amerita ir a la cárcel? Y sobre todo también, ¿qué razones podría haber para tener una especie como de libertad condicional o de casa por cárcel? Todos estos factores creo que es muy importante abordarlos. Y me gustaría iniciar preguntando, o sea, ¿qué significa pues el régimen penitenciario? O sea, ¿qué involucra eso como tema? ¿Cómo no, Ricardo? Como el nombre de este segmento lo indica, Su cita con la ley, todas las reflexiones que nosotros hacemos están inspiradas, fundamentadas, iluminadas, orientadas por lo que dice nuestro marco jurídico. Y siempre nuestro punto de partida es la Constitución Política de la República. El artículo 39 de la Constitución explicita cuál es el modelo y el concepto de sistema penitenciario que existe en Nicaragua. Dice el artículo 39 de la Constitución que en Nicaragua el sistema penitenciario es humanitario y que tiene como objetivo fundamental la transformación del interno, de la persona privada de libertad. Persigue la integración social de estas personas a su familia, a su comunidad, al mundo laboral. Promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación. Muchas veces en nuestro imaginario creemos que una persona que está privada de libertad, es decir, una persona que ha sido detenida, procesada y sancionada por una autoridad judicial por haber infringido la ley y es remitida, después que recibe una sanción penal, es remitida a un centro penitenciario, a la cárcel, que decimos popularmente, creemos que es encierro, creemos que es claustro total y que esa persona no tiene ningún derecho, pierde todos sus derechos. Ese es lo que está en nuestra concepción. Sin embargo, ese concepto ya fue superado. El concepto de los calabozos, de los encierros, eso que tenemos en nuestra imaginación, que una persona que está en la cárcel es una persona que está con el pelo largo, barbuda, en un lugar oscuro, que se le pasa la comida con un palo y un pocillo al final. Esa especie... Sí, creo que las películas han ayudado a crear esa imagen, definitivamente. Eso es también. de hace varios siglos. Hoy en día, los modelos penitenciarios modernos, desde el enfoque de derechos humanos, buscan la reintegración de la persona privada de libertad y, como dice el artículo que hacía referencia a la Constitución, es humanitario. Eso es lo que quiero preguntarle, porque ¿qué es lo que uno pierde entonces a la hora de ser encarcelado? Lo vamos a decir de esa manera. O sea, yo tengo derechos humanos, tengo derechos civiles. Entonces, ¿de qué se me está privando aparte de la posibilidad de salir de ese complejo, de ese sistema penitenciario? ¿Qué estoy perdiendo por haber infringido la ley, por haber cometido un delito? Un derecho fundamentalmente, que es el derecho de libertad de movilización. Pero el resto de derechos humanos de una persona privada de libertad siguen vivos. El derecho a la salud, a la educación, al empleo, el derecho a la convivencia familiar, todos los derechos humanos siguen vivos. Solamente son ciertos derechos civiles y políticos que se restringen. Sin embargo, la gran mayoría, la gran totalidad de derechos humanos siguen vivos. Ahora, este sistema penitenciario humanitario, reeducador, socializador, reintegrador, que dice la Constitución, tiene varias expresiones, varios tipos de regímenes penitenciarios que están establecidos en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, pero hay una ley que los explicita de manera específica, es la Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, es la Ley 4
7.3. En esta ley se habla de 5 tipos de regímenes: el de adaptación, el laboral, el semiabierto, el abierto y el de convivencia familiar. Es decir, hay 5 formas, 5 expresiones de privación de libertad. Sí me gustaría abordar un poquito cada uno. ¿Cómo no? No conocía que había diferentes categorías, para mí eran... Esas 5 clasificaciones están en el artículo 39 de la Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena. El régimen de adaptación es el que se aplica a una persona que está recién recibiendo la condena judicial, la condena penal. Está recibiéndola recién. Y entonces entra al sistema penitenciario, por eso su nombre es adaptación. Es decir, es un impacto. Una persona Claro. que ha estado en libertad y de pronto le dicen, usted va 5 años a un sistema penitenciario. Eso es un impacto psicológico, afectivo, trastoca la interioridad de las personas. Entonces, el régimen de adaptación, para que pueda, digamos, asimilar, el sistema penitenciario tiene equipos psicosociales, equipos interdisciplinarios, dice esta ley, médicos, psicólogos, para ayudar en este periodo de adaptación. Eso quisiera saber, porque eso quiere decir que cuando a mí me dicen, bueno, Ricardo, vas preso por 5 años, hay un proceso diferente al de ya estar encarcelado en sí. O sea, lo que uno se imagina es que cuando uno va a un sistema penitenciario, uno va directo a una celda y ahí está, pues. Y ahí pasás 5 años más, pues, y espérate 5 años a salir de ahí. Hay un proceso entonces de inserción, por así llamarle. Has dicho una palabra clave: proceso. La Constitución y la ley del régimen penitenciario le llama que el sistema penitenciario en Nicaragua es progresivo. Es decir, se dan pasos y cada uno de estos tipos que he mencionado son fases hasta llegar a la libertad. Entonces, a la libertad plena. Es decir, cuando ya cumplió y la persona goza plenamente de su libertad, se va gradualmente. Entonces, el primero es adaptación, cuando la persona entra y empieza a dársele un tratamiento para que la persona se vaya adaptando. También en ese régimen están las personas que han estado en otros regímenes y se les regresó, porque quizás violentaron algún reglamento del sistema penitenciario. Tienen que empezar de nuevo. Tienen que empezar de nuevo. Han participado en riñas, han participado en motines, entonces regresan a este régimen para poder, digamos, adquirir las herramientas de cambios de actitudes y poder luego ir superando esa situación e incorporarse a la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? El régimen laboral. Ese es el segundo. Uno tiene un cargo, una utilidad, uno tiene una función, un rol, además de pasar ahí y dormir ahí y comer ahí. Exactamente. ¿Es voluntario? ¿Es voluntario? Es voluntario. No hay la remuneración, ¿cuál sería en este caso? Si no hay remuneración, ¿verdad? Que eso lo establece el sistema penitenciario de acuerdo a la actividad que se desarrolla. Ahí se limitan cierto tipo de restricciones, ¿verdad? Ya la persona no está totalmente en la celda, sino que puede estar en los pabellones, tiene algún tipo de movilidad, se flexibilizan los horarios para estar exclusivamente interno, digamos, en una celda. Entonces empieza un proceso de flexibilización, además la persona desarrolla una actividad económica, una actividad de trabajo y avanza, ¿no?, en su proceso de reintegración social. De sentirse productivo, además. Así es. El tercer tipo de régimen penitenciario es el semiabierto, ¿no? Aquí todavía se da un poco más de flexibilidad. En este tipo de régimen, inclusive, se dan ya cierta flexibilización para que la persona pueda salir del sistema penitenciario. Así lo dice la ley en el artículo 5. Bajo una cierta cantidad de condiciones. Así es. La persona puede salir un fin de semana a su casa y regresar al sistema penitenciario, ¿no? O puede estudiar fines de semana y regresar al sistema penitenciario. Aquí se fomenta mucho la confianza entre el sistema penitenciario y la persona que está privada de libertad, y también la autoconfianza. Okay. El otro es el abierto, ¿no? Aquí todavía hay más flexibilidad, porque la medida puede ser inclusive que la persona vaya regularmente a su casa y regrese al sistema penitenciario.
Pero esto no es a voluntad de la persona, esto tiene que ser con cierta rigurosidad determinada por el sistema Así es, hay penitenciario. controles, Ok. tiene que ver con la disciplina, el comportamiento que ha tenido en los regímenes anteriores que he mencionado. Ok. Entonces la persona goza de este régimen. El último es el de convivencia familiar. El de convivencia familiar es donde la persona sale totalmente del sistema penitenciario y va a su espacio familiar y termina el plazo que le queda de cumplimiento, lo cumple, valga la repetición, dentro de su casa, dentro de su familia. Y ahora que menciona eso, hay un caso muy reciente, y con esto me gustaría también cerrar la entrevista, en el que se le dio, públicamente la gente lo que dice, se le dio libertad a 8.000 personas que estaban privadas de libertad. La creencia de las personas es de que estas personas salieron totalmente libres, pues, y que pueden hacer lo que quieran ya con su vida. Pues, realmente estas personas pasaron a este quinto régimen que usted menciona. Exactamente. La medida que ha tomado el gobierno es en total consonancia en todos los conceptos que he mencionado. Es una medida que está fundamentada en la Constitución, es humanitaria, busca la reintegración social de la persona privada de libertad y está focalizada específicamente en el régimen de convivencia familiar. Ese régimen se aplica únicamente a las personas que han cometido delitos menos graves. Eso le iba a preguntar. Los delitos que tienen de 5 años de privación de libertad para abajo. Y eso es lo que se aplicó en la medida que ha tomado el gobierno. No están saliendo libres homicidas, acusados de asesinato. asesinos, parricidas, femicidas. Es decir, los que han cometido delitos contra la vida no están saliendo en libertad. Okay. Tampoco, Vale quienes han cometido violaciones sexuales, abusos sexuales, lesiones graves, lesiones gravísimas, no están saliendo en libertad, sino delitos menores, delitos menos graves. Por otro lado, son personas que han tenido cierto comportamiento dentro del sistema penitenciario y que van a tener restricciones. No se les está cambiando la sanción. La sanción tienen que cumplir su condena. es la misma. Lo único que, dice la ley, cumplen el periodo que les hace falta en convivencia familiar. ¿Ya? Ellos no pueden ir a bares, no pueden, o sea, hay muchas condiciones en las que no Están pueden restringidos, están limitados, no pueden ir a centros nocturnos, a nightclub, a casinos, a cantinas, es decir, no pueden ir a ningún... salir de ciertos departamentos. No etcétera. pueden salir de su departamento, no pueden involucrarse en riñas, en conflictos, no pueden cometer violencia intrafamiliar y tienen una vigilancia muy estricta de parte del sistema penitenciario, de parte de los la jueces de policía. ejecución y de la Policía Nacional. Okay. Si ellos cometen algún delito, son totalmente regresados al sistema penitenciario e ingresados a uno de los regímenes de los que mencioné habíamos hablado. anteriormente. Diputado, me encantaría tener más tiempo para hablar de esto, pero creo que este segmento lo vamos a estar retomando todos los viernes y vamos a continuar hablando de estos temas tan importantes. Le agradezco muchísimo por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes. Gracias a ustedes también por su atención en el segmento Su Cita con la Ley, o Una Cita con la Ley, como quieran llamarla, y pasamos a Maritza Rivas, que está al otro lado del estudio.